de sermones de Gálatas, la carta a los Gálatas. ¿Recuerdas el título de nuestra serie? ¿Por ahí la tenemos? ¿Quién me dice el título de nuestra serie? Otro que no sea el diácono. ¿Quién? A ver. El candidato a diácono le dijo la respuesta. Libres y firmes en Cristo. Quiero que te fijes en esta palabra libres. Hoy vamos a ver parte de este título. En Cristo somos justificados, familia. Somos inocentes. Somos libres. Por favor, toma tu Biblia y ábrela. ¿Alguien no trae Biblia? Ay. Te vas de vacaciones, Andrés. No traes Biblia. Ocupas todos los lugares allá. Pones tu mochila, todo. Ay. Oremos por nuestro hermano Andrés, que se va a ir 17 semanas de vacaciones. Vacaciona más que el pastor, Andrés. Puedes abrir tu Biblia, Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 21. Y cuando estés listo, ponte de pie. Si no tienes Biblia, levanta tu mano para que alguien de hospitalidad te preste una Biblia. Y si no, va a aparecer acá, pero como traemos los que no alcancen a ver, pues usen su Biblia. Amén. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 21. 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pon atención en este versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Vamos a orar. Señor, te adoramos esta mañana. Reconocemos que tu Hijo es el único medio por el cual nosotros obtenemos la justificación. Gracias por el enorme y precioso sacrificio que hiciste en esa cruz, Señor Jesús. Gracias. Esta mañana queremos poner mucha atención, queremos disponer este tiempo y disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Te pido en tu nombre, Jesús, que
hables a nuestro corazón, que el Espíritu Santo grabe estas palabras en nuestras mentes y no se nos olvide jamás, jamás, que no existe obra alguna, aun si proviene de la fe, que pueda justificarnos. Gracias, gracias Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, por favor, o si quieres seguir de pie, pues. Titulé este sermón como Inocente por la fe en Cristo. Inocente por la fe en Cristo. Mira, yo nací en 1974. Échale. ¿Quién dijo? ¿Quién chifló? Sí. 1974. Yo nací en 1974. En ese entonces, mi primer superhéroe favorito era Superman. Superman para mí era lo máximo. Y todavía, por ahí en 1980 o 79, yo recuerdo, que todavía repetían, los que son más grandes que yo, pues van a saber lo que les estoy hablando. Repetían su serie en blanco y negro. Nosotros todavía teníamos televisión en blanco y negro. Yo sé que muchos de ustedes no saben lo que les estoy hablando, pero yo tenía una televisión blanco y negro. Y ahí repetían, porque esta serie era como de los 60s, 58, 59, no sé. Y repetían ocasionalmente estas series. Ya había caricaturas de Superman, ¿ok? Ya las veía yo, pero cualquiera de las dos, yo lo veía. Y para mí era lo máximo. Lo máximo. No era el único niño que admiraba a Superman. A mí me gustaba mucho. Todavía recuerdo su eslogan y se repitió por muchos años, ¿no? Más rápido que una bala. ¿Te acuerdas? ¿Lo llegaste a escuchar? Más fuerte que una locomotora, ¿no? Puede brincar un edificio muy alto con solo un brinco. Varias veces después de que yo veía mis caricaturas de Superman, iba al baño, descolgaba la toalla y me la ponía aquí y hacía una capa, a veces azul, a veces rosa, depende del color de la toalla, y yo me la ponía. Una ocasión, con la toalla, donde yo vivía era un edificio como de 2 torres, y cada torre pues, estaba unida por escaleras como en zigzag. Entonces me salí y me subí como unos 6 escalones, lo cual era más de una tercera parte de lo largo de las escaleras. Entonces yo con mi toalla dije, puedo volar, o al menos aterrizo suavemente, así. Y me aventé. Obviamente caí casi de cuclillas y azoté, ¿no? Me dolió mucho, pero no sé por qué, yo tenía el coraje para hacerlo. Yo creo haber tenido unos 6 años, no sé. Pero puse mi confianza en una toalla de algodón con la esperanza de poder volar. Obviamente no volé, ¿no? Si estabas esperando la respuesta del milagro, no volé. Pero yo descubrí, por mucho pesar, pues que no podía volar. No podía volar. Yo sé que a lo mejor piensas que es muy tonto esto, pero a lo mejor has escuchado de niños que se creen hombre araña, que brincan de la ventana o no sé, cosas más extremas que su pastor. Pero piensa en esto, ¿cuántos de nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en cosas además de Cristo para nuestra salvación? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en cosas además de Cristo para nuestra salvación? Quizá como nuestras obras, quizá como nuestra bondad. Y la verdad es que si lo analizas, esto es más ridículo que querer volar. Hermanos, no hay forma, no hay acción en la que podamos ser vistos como inocentes delante del Padre
sino solo por haber creído en Jesús. Y eso es tenerle fe, es decir, creer en Él. Y también depositar toda nuestra absoluta y total confianza en Él. Y las obras jamás van a poder tener un efecto redentor en nosotros, ya sean que éstas sean derivadas de la fe o de la carne. Ninguna obra te justifica, nada te justifica, nada que tú creas que puedas hacer bueno te va a justificar. Y quiero decirles que el argumento de mi mensaje esta mañana que quiero exponerles, y que además yo espero que no solamente quede grabado en tu mente, sino que lo entiendas, que profundices en esto y que lo creas. Somos justificados solo por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la fe. Somos justificados solo por medio de la fe en Jesucristo. Y en el pasaje que acabamos de leer, bastante amplio, ya empezamos a ver o podemos constatar cómo Pablo sigue manteniendo esta independencia de su evangelio y de su posición. No sé si te acuerdas cómo lo hemos venido predicando en la carta, el capítulo anterior y la primera parte del capítulo 2, pero ese evangelio del que Pablo estaba predicando estaba siendo apoyado con mucho entusiasmo por aquellas columnas de la fe. ¿Te acuerdas? Hubo un concilio en Jerusalén, al menos creemos que todo apunta que fue ahí donde hablaron de este apoyo a Pablo, y donde Pablo y su evangelio predicado pudo hacer valer esos derechos, aún contra uno de esos hombres de reputación. En esa reunión Pedro estuvo presente y estuvo de acuerdo con el apóstol Pablo en que los cristianos gentiles no necesitaban ser circuncidados. Inclusive lo predicó Alfredo, parte de esto hace 2 domingos. Pero esa persona no era menos que una de las columnas de Jerusalén. Era el mismo apóstol Pedro, el líder de los 12, que empezó con algunas situaciones raras. Esta situación, este episodio sucede muy probablemente en el concilio de Jerusalén, y esto sucede quizá en el comienzo del segundo viaje del apóstol Pablo, y sabemos por el libro de Hechos, capítulo 15, que en ese tiempo Pablo y Bernabé se detuvieron en un lugar llamado Antioquía de Siria. Y aquí en nuestra carta de Gálatas, la controversia se levanta entre Pablo y Pedro, y esto sucede después de ese concilio. ¿Te acuerdas? Tuvieron una entrevista en privado. Y ahora, tiempo después, Pedro empieza con algunas prácticas que pareciera como una especie de segregación entre judíos cristianos y gentiles cristianos, y se niega a compartir algunas cosas con ellos, como las comidas. Creemos que era porque tenía miedo de este grupo pro circuncisión. Pero debido a que Pedro era un pilar de la iglesia en Jerusalén, imagínate su ejemplo, está desviando a otros cristianos, está haciendo piedra de tropiezo. Y creo que todos, cuando leemos esto, podemos ser, así como Pablo, podemos visualizar, podemos interpretar este accionar de Pedro como un comportamiento hipócrita. Podemos decir, oye, este Pedro está siendo hipócrita. ¿Alguna vez te han exhortado por hipócrita? No levantes tu mano, a mí sí. ¿O te han exhortado por discriminar personas? Por un acto discriminatorio. Entonces, lo primero que quiero compartirles esta mañana es que si tú estás en Cristo, no hay lugar para la hipocresía. Si tú estás en Cristo, no hay forma que puedas actuar de manera hipócrita. Y esta primera parte del versículo 11
al 14 habla de esta situación. Pablo está confrontando a Pedro. No sé si te pasa que cuando tú ves actos discriminatorios o actos hipócritas que provienen de cualquier persona, pues nos causa coraje. Pero ¿qué pasa cuando estos actos, estas situaciones provienen de un líder, de una persona ejemplar? Te decepcionas, te frustras porque pues, a lo mejor es el jefe y no puedes como que confrontarlo, o te cuesta mucho trabajo hacerlo. Terminas frustrado, terminas enojado. Yo creo que todos hemos visto este tipo de acciones, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida. Personas que dicen ser algo o alguien y en un descuido así se contradicen y muestran hipocresía. Y tú te quedas como, hace unos minutos tú estabas comiendo gorditas de chicharrón y ahora dices que estás a dieta. O sea, eso es algo hipócrita, ¿no? Nunca me juzguen si me ven comiendo gorditas de chicharrón. No sabemos exactamente por qué Pedro va a Antioquía en ese momento. Pero fíjate, Antioquía era una base importante de operaciones para la misión de Pablo y Bernabé. Y aquí fue el primer lugar mencionado en Hechos donde se predicó el evangelio a los gentiles. Y también fue la primera iglesia que envió misioneros a otras regiones para predicar el evangelio. ¿A quién? A gentiles. Era un lugar importante para la iglesia. Y lo delicado del tema, como les decía, es que Pedro comete un error grave en su conducta, donde Pablo se ve obligado a oponerse a él, a resistirse a él cara a cara. Lo hace directamente, lo hace directa y abiertamente, de hombre a hombre, por su negativa de compartir comidas con cristianos salvados por Jesús, pero que no eran judíos. Entonces, esta acción hipócrita, presumiblemente, yo quiero pensar que generó mucho dolor en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, y de todo lo que estaba, de cómo formaban esa comunidad. Ahí había la población más grande de cristianos gentiles, inclusive más que en Jerusalén. Ahí en Jerusalén había más judíos. ¿Se imaginan el impacto? Vamos a plantar una iglesia en algún lugar donde no hay cristianos y empieza a haber muchos cristianos ahí y pasa una situación similar. Tendría un impacto en la comunidad. Mira, ahí están esos hipócritas. La conducta del apóstol Pedro estaba siendo 100% injustificada. Y Pablo dice, yo no puedo permitir esto, tengo que censurarlo. Fíjate, todos los días, entre cuarto y sexto de primaria, yo, rumbo a mi casa, pasaba al puesto de quesadillas y me comía una quesadilla o dos, depende de mis finanzas. Todos los días, por 3 años. Esa era mi costumbre gourmet. Un día, siempre hay un día, mi mamá fue a firma, como en sexto, a hacer firma de boletas, ¿sabes? Tu mamá tiene que ir a firmar boletas. De regreso, el Señor dispuso que pasáramos frente al puesto de quesadillas. La señora Anita se llamaba. Me saludó con mucha familiaridad, con gusto. Inclusive hasta me dijo por mi apodo. A mí me decían gordo, entonces, hola gordo. Obviamente yo levanté la ceja así con cara de, perdón. Excuse me. Y mi mamá se me quedó viendo y se le quedó viendo a la señora y como, ¿por qué esta señora conoce con tanta familiaridad a mi bebé, a mi hijo? Yo soy el menor. Yo seguía con mi cara de what? Indignado. La señora simplemente dijo, su hijo viene todos los días desde que era chiquito. Tiene como 3 años viniendo. Ya te imaginarás, ¿no? Mi primer, o bueno, no sé si fue mi primer acto hipócrita público, pero sí fue algo que me dio mucha pena. Y Pedro, la decisión de Pedro de no compartir comidas con cristianos gentiles está siendo significativa.
No era una gordita de chicharrón, pero no quería compartir con ellos. Él ya no quería comer con los gentiles y corta la comunicación completamente con ellos. ¿Por qué? Porque viene algunos de parte de Jacobo, su compañero, su consiervo, otro pilar de la iglesia, y estas personas que venían de Jacobo lo convencen a Pedro de ya no comer con los gentiles. Estos eran pro circuncisión, eran falsos, esos falsos hermanos, ¿te acuerdas? En el versículo 4 del capítulo 2, que habla de falsos hermanos que habían espiado a Pablo. No sé si sean ellos. La comida en ese momento era algo muy importante. Compartir los alimentos era muy importante. Era donde la congregación se reunía. Yo no sé si ahí también celebraban la Santa Cena al finalizar esa reunión. No sé qué tipo de evento sucedía. Pero pudo haber sido un culto de adoración como hoy. Al final hacían su taquiza o no sé. Inclusive Pablo en 1 Corintios 11 registra estos abusos que había en las iglesias con respecto a la comida. En Corinto había una división con respecto a las riquezas. Los ricos iban a comer a las comunidades de manera glotona y los pobres, pues a lo mejor ya no les alcanzaba, ¿no? ¿Quién se comió el chicharrón? Y los ricos ya se lo habían comido. Y aquí en Antioquía, no sé qué era peor, pero la división es por un tema racista. Los judíos cristianos separados de los gentiles cristianos. ¿Cómo iba a suceder que ellos comieran junto con los gentiles? Este era el tema que los apóstoles estaban sorteando. Y todos sabemos que en el Antiguo Testamento había prescripciones de lo que era limpio y lo que era inmundo, ¿no? Lo podemos ver hasta en Daniel, que Daniel en el capítulo 1, versículo 8 dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Entonces había muchas restricciones con esto. Estas restricciones pasaron de generación en generación. Y también había una interpretación de la ley con respecto a la pureza. Y esto era peculiar para estos fariseos. ¿Te acuerdas? No sé, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ¿qué está sucediendo ahí? La encuentra y ¿qué le dice Jesús? Ándale por allá. Sí, hizo la tarea el diácono. Dame de beber, le dice Jesús. Y la mujer samaritana responde con su cara de what, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Así estaba la situación. Los judíos y los samaritanos no podían ni siquiera beber de los mismos vasos. Así, te estoy poniendo el contexto o quiero magnificar de alguna manera el acto hipócrita de Pedro. No era cualquier cristiano, era un líder. ¿No se suponía que todos son hermanos? De repente algo provocó esta injustificable y peligrosa cambio de conducta de Pedro. Algo pasó. Estos cuates que venían de parte de Jacobo, y no precisamente representaban a Jacobo, porque a veces podemos confundirnos. Si tú lees Hechos 15:1, está hablando que no son estas mismas personas. Pertenecían tal vez al mismo grupo de judaizantes de Jerusalén y de Antioquía, pero no venían de parte de Jacobo. ¿Se acuerdan que yo prediqué que Jacobo estaba a favor de que no se practicara la circuncisión? Pero aquí está pasando eso. Y Pedro empieza a vacilar, empieza a apartarse. ¿Te ha pasado algo similar? Donde empiezas a vacilar, donde empiezas a dudar de tus convicciones y por ende terminas alejándote. Una palabra que quería enseñarte, Curtis, es cascabelear. Esa es otra nueva palabra que tienes que aprender. Cascabelear es como vacilar, dudar, ¿sí? Luego te explico más el contexto. Empezó a cascabelear Pedro.
¿Te ha pasado eso? Que empiezas a dudar con tal de quedar bien con otros y quedas mal con estos. A veces motivados por el miedo, empezamos a tomar decisiones contrarias a nuestros principios. Y ahora en el ámbito de nuestra fe, decisiones que llegan a ser hipócritas. Pedro tuvo tiempo de comer con ellos antes de que llegara esta banda pro-judaizante o pro-circuncisión. Pedro convivió con esos gentiles, eso es lo peor de todo. Pero su prestigio podía haberse debilitado, tal vez él creyó eso. ¿Has tenido miedo alguna vez que has tenido que negar a tus hermanos cristianos por quedar bien con otros cristianos? Yo sí he tenido miedo. A veces he quedado mal con algunos por quedar bien con otros. Y lo peor es que siendo cristianos. Tú y yo conocemos lo que está escrito en la Biblia. Y conocemos bien el carácter de Pedro, ¿verdad? Pedro fue inconsistente. Pedro en algún momento fue temeroso. Pero así como él somos todos. Todos somos Pedro. A veces hemos tenido inestabilidad. Cuando menos lo esperas, te sientes tú muy machito en la fe y pasa algo y te desestabiliza. Y yo me he sentido identificado con esta acción de Pedro, porque he pecado de manera similar. ¿Cuántas veces hemos dicho a Dios como lo hizo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Aunque me imagino a Pedro así, tal vez hasta llorando, como López Portillo, que iba a defender el peso así. Aunque me sea necesario morir contigo, Jesús, no te negaré. ¿Verdad? Y cuando le dijeron, hey, tú eres de estos, yo no conozco a ese hombre. ¿Cuántas veces hemos negado así a Dios? Con mayor confianza negamos a cristianos. Pedro estaba actuando contra sus propias convicciones. Y lo increíble es que Pedro fue uno de los discípulos más íntimos del Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Escuchó las enseñanzas de Jesús, supo cómo Jesús instó a los pecadores a venir a Él. Él estaba ahí. Pedro, yo creo que estuvo si no es en todos los eventos de Jesús, estuvo en la gran mayoría. Y luego Pedro no recibió una visión, ¿se acuerdan? Sobre un lienzo. ¿Cuántas veces tuvo esa visión? ¿Se acuerdan? 3 veces. ¿Y de qué trataba esa visión? Sobre los alimentos, ¿verdad? Y aún así, escuchando la enseñanza de Jesús, siendo testigo de cómo Jesús actuaba, recibiendo una inspiración divina sobre los alimentos, decide ser hipócrita. Y luego, no sé si te ha pasado, que cuando has actuado así, te llevas en el camino a otros hermanos. Porque tú tienes cierta influencia sobre ellos. Y entonces tú eres hipócrita y no vas a morir solo. Te llevas a otros. Pedro se llevó a Bernabé. Y Bernabé era consiervo con Pablo. Eran igualitos. En ese momento Bernabé tenía la misma importancia que el apóstol Pablo. Pero Bernabé vio eso y fue arrastrado en la hipocresía junto con Pedro y la otra bola. Y entonces Pablo empieza con esta reprensión. Y no sé si estés pensando que por qué Pablo lo hizo en público. ¿Te has pensado eso? ¿Por qué Pablo le dijo en público a Pedro lo que le dijo? ¿Hipócrita? Hay una nota de Juan Calvino al respecto.
y que quiero leer unas partes. Dice, este ejemplo de lo que estamos viendo en la confrontación de Pablo con Pedro, nos enseña que aquellos que han pecado públicamente deben ser castigados en público. Y empieza la controversia aquí en Coramdeo. ¿Pero qué? Mateo 18 no dice que... En cuanto tiene que ver este pecado con la iglesia. El propósito es que el pecado de ellos, al no ser castigado, no llegue a ser un ejemplo dañino. Y en otro lugar, Pablo instruye expresamente esta misma regla. Y esta regla está en 1 Timoteo 5, donde dice que a los que hacen mal debes reprender en presencia de todos, para que los demás también sean llenos de temor. 1 Timoteo 5:20 dice, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Hay momentos, iglesia, en donde, espero nunca me toque, pero seguramente va a pasar. Hay momentos donde se tiene que hacer una confrontación pública en la iglesia. Es bíblico. Y este fue un momento. Pablo está poniendo ahí el ejemplo. Estamos hablando de un líder. Yo, como su pastor, estoy sujeto a que me puedan reprender públicamente. Eso pasó con Pedro. Pedro estaba haciendo cosas indebidas. Era un líder y estaba haciendo piedra de tropiezo de otro líder. Y Pablo en ese momento dijo, a ver, espérate. No inventes, compa. O sea, eres un hipócrita. Hace unos días estabas comiendo con estos cuates. Y llega a la otra banda y te volteas. Y lo hizo ahí, de frente. ¿Y por qué fue una práctica hipócrita de Pedro? El evangelio en Pedro le hizo olvidar algunas prácticas que Pedro hacía con respecto a la ley. Ahí está la visión. Pedro, antes de la visión, era un judío más, con las restricciones de alimentos que el Antiguo Testamento le ordenaban a Pedro ejecutar. Y el evangelio, él conoció a Jesús, lo cambió. Y aún cuando él vio eso, se avergonzó después de sus hermanos gentiles. Y este punto, o este primer punto es eso. Si tú estás en Cristo, no hay forma, no existe ninguna rendija donde tú puedas ser hipócrita. Si tú estás en Cristo. Esto quiere decir que si no estás en Cristo, sí puedes ser hipócrita, sin duda. Y esto es un reto grande para nosotros esta mañana. Porque quiero atreverme a decir que todos adolecemos de hipocresía, en menor o en mayor grado. Cuando nosotros estamos teniendo miedo, cuando nosotros estamos teniendo una circunstancia adversa donde se está poniendo en peligro nuestro testimonio, yo prefiero decir, no lo conozco. No, yo no fui. No, todavía no soy 100% creyente. Estoy ahí como que apenas dudando, ¿no? Si Cristo o no. No podemos ser hipócritas, iglesia. No podemos ser hipócritas. Suena fuerte, pero Pablo lo dice fuerte. No podemos ser hipócritas. Tenemos que andar con temor, en temor del Señor. Tú te puedes esconder de todo mundo, pero no te puedes esconder de Dios. Y esto es grave, porque supuestamente muchos de aquí somos regenerados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué actuamos de manera hipócrita en ocasiones? De verdad que esto me confrontó de una manera tremenda, porque hemos normalizado la hipocresía. La hemos normalizado. Y entonces somos cristianos con un tipo de vida aquí, y el lunes en la oficina ya somos otro tipo de cristianos. Somos los cristianos que permisivos, ¿no? ¿Cómo nos va a los cristianos en la fiesta de fin de año de la compañía? Estamos bailando reggaetón, ¿no? Bailar no tiene nada malo. Pero no sé si bailar esa pieza de reggaetón, específicamente esa donde la letra es
un poco diferente sea, o tú pudieras bailar esa pieza de reggaetón junto con Cristo. Tú podrías sacar a bailar a Cristo y decirle, ven, vamos a bailar esta de Maluma. ¿Podrías hacerlo? No lo hacemos. Simplemente no lo hacemos. Pero tenemos una vida hipócrita a veces. Y esto aplica para muchas áreas de la vida. No más puse este ejemplo, pero yo no sé si Pedro, no sé qué le pasó a Pedro, pero ¿te imaginas convivir con Jesús? ¿Te imaginas aprender de Jesús? ¿Te imaginas recibir esa visión del Espíritu Santo de, mira, esto tienes que hacer? Y en la primera curva, como dicen en el béisbol, en la primera curva te fuiste, te ponchaste. Esto, negar la suficiencia de la fe en la obra de Cristo, es pervertir el Evangelio. Y aquí lo que está haciendo Pedro es eso. No solamente es su acto hipócrita, es que fue hipócrita, pero le puso algo más al Evangelio. Empezó a estar a favor de aquellos que decían que para ser salvo, no solamente tenías que creer en Jesús, tenías que circuncidarte, tenías que dejar de comer ciertas cosas. Eso hizo Pedro. Por eso esto es todavía más grave. Fue su pecado de hipocresía, pero su pecado de perversión del Evangelio. Por eso Pablo se paró enfrente de él y le dijo, no más. No seas hipócrita, compañero. Este es el punto. Si estamos en Cristo, no tenemos forma de dar pie a actos hipócritas o a actos que perviertan el Evangelio. Amén. Y el segundo punto, o lo segundo que quiero comentar esta mañana, realmente es tremendo. Somos justificados solo por la fe en Cristo y no por las obras. Apréndetelo. Tú, ahí donde estás sentado, eres justificado solo por la fe en Cristo. No por tus obras, no por tu generosidad, no por tu linda ropa, no por tus lindos pensamientos, no por tu bondad, no porque vengas todos los domingos, no porque leas la Biblia, ni siquiera porque ores, ni siquiera por nada. No somos justificados por nada, solo por creer en Jesús somos justificados. Y esta segunda parte, a partir del versículo 15, nos dice algo. Cristo es suficiente. Si quieres resumir estos versículos, Cristo es suficiente. Cristo nos justifica. La fe en Cristo nos justifica. Nada más. Hubo un compositor muy viejo, por ahí de los 1700 y feria, compositor italiano, de nombre Antonio, así como su pastor, pero este era Rossini. Él escribió la ópera del Barbero de Sevilla, que es como su obra más famosa, y otra que se llama Obertura de Guillermo Tell. Este señor recibió un regalo de parte del rey de Francia. Era un reloj de bolsillo. Y años después, él le enseñó este reloj de bolsillo a un amigo. Y estaba pues muy orgulloso de decirle que este reloj se lo dio el rey de Francia. Y el amigo lo observó el reloj y le dijo, yo creo que tú no sabes el verdadero valor de este reloj. Obviamente este señor Rossini no estuvo de acuerdo porque él alegaba que el simple hecho de que este rey le hubiera dado este reloj era todo su valor. Y este señor, su amigo, le dijo, esto no es valioso por eso. Él agarró el reloj y descubrió bueno, ya sabía, obviamente, un resortito, estos ocultos, y abrió la tapa posterior del reloj. Y ahí venía una obra del propio Rossini, una pintura. Durante años, Rossini tuvo un reloj y no sabía la verdadera razón por la que este reloj era tan valioso. El reloj no era valioso por su exterior, sino por su interior. Si tú quieres leer una declaración apasionada en la Biblia, una declaración completa, concisa,
sobre la verdad del Evangelio, tienes que leer Gálatas. Y tienes que leer este capítulo 2. Y tienes que leer el versículo 16. No existe en la Biblia una declaración más apasionada sobre el Evangelio que este versículo. Y Pablo aquí empieza a desarrollar que no existe ningún trabajo externo que pueda ganar la salvación. No existe. Pablo está afirmando que la salvación es un trabajo interior, que la expiación es algo que tiene lugar dentro. Después del versículo 1 del capítulo 5, este pasaje, el versículo 16, podría catalogarse quizá como la tesis de Gálatas. La ley no es necesaria, la ley no te puede justificar, pero lo que sí te puede justificar es una correcta relación con Jesús, con Dios. Y este es el argumento de Pablo, la suficiencia de la fidelidad de Cristo. Ahí es donde se produce la gracia, es donde se produce la justicia. No es a través de las prácticas. La ley les exigía practicar obras. Y lo que Pablo está diciendo es, tu fidelidad en Cristo es lo que te va a justificar. Tu fe en Cristo es lo que te va a justificar. Esto no solamente es una exposición del versículo. Por favor, te estoy hablando a ti. No pienses que tus obras te justifican. Los cristianos estamos muy acostumbrados. Nuestra mente nos traiciona y nos hace creer que las obras nos justifican. Pensamos que leyendo la Biblia todos los días, los 37 capítulos correspondientes, hemos cumplido con Dios. Creemos que porque te duelen las rodillas de tanto orar, ya estás bien delante del Señor. Eso nos juega la mente. Eso nos han enseñado. Nuestra propia carne nos dice que las obras de la carne son buenas. Pero Pablo está exponiendo aquí todo lo contrario. Y esta palabra justificado o justificación es fundamentalmente esencial. Es la primera vez que aparece el verbo justificar en las cartas de Pablo. Y aparece 3 veces en el versículo 16, aparece una vez en el versículo 17 y nuevamente en el versículo 21. Y Pablo despliega toda una doctrina sobre la justificación solo por la fe. ¿Cómo podemos entender la doctrina de la justificación? Imagínate un tribunal. ¿Sí? Ahorita está de moda un juicio muy romántico, ¿verdad? Entre John y ¿qué? No lo conoce él, ajá. Sí, hasta viene vestido de pirata él. Y su esposa, ¿verdad? O su ex esposa. Imagínate un tribunal. Y algunos de los dos les dicen, tú estás condenado. Lo contrario de estar condenado es justificado, inocente. Inocente es lo opuesto a la condena. La justificación es lo opuesto a la condena. La condenación te dice, tú eres culpable. La justificación te dice, no eres culpable. La condenación te dice, eres malo. Bueno, los de este lado, sí. Eres malo. La justificación te dice, eres justo. Es un término legal. Condenar a alguien es declararlo culpable. Justificar a alguien es declararlo inocente. Entonces, en la Biblia, la justificación es un acto libre y misericordioso de parte de Dios. Dios nos está declarando inocentes a nuestros pecados. Nos está perdonando. Dice, tú eres un pecador, a partir de ahora te declaro inocente. Y nosotros con nuestra cara de ¿qué? ¿Por qué? Porque creímos en Jesús. Nada más. Así de sencilla es la justificación. Pero nosotros la hacemos absurdamente complicada. Nosotros creemos que la justificación es difícil.
Le empezamos a meter ¿qué? Obras. Empezamos a negar esta aceptación de que es tan fácil la justificación. Y Pablo les dice, más bien, ¿recuerdas en Job? Cuando leíamos la Biblia, la lectura cronológica, en el capítulo 25 hay una pregunta tremenda que dice el amigo de Job: ¿cómo puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Te acuerdas de esa pregunta? Y Pablo le está respondiendo: por la fe, nada más. Por la fe en Cristo, no es por obra, solo por la fe. Y aquí tenemos esta declaración de justificación clara e inconfundible. Y luego ven ahí como que algo ahí medio raro, donde dice Pablo que nosotros los judíos de nacimiento, que nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Pablo lo que está diciendo es que los judíos por naturaleza, hijos de Abraham, toda su vida vivieron bajo la ley, toda su vida vivieron bajo las escrituras, conocían el sistema religioso que Dios instituyó, sabían que no había múltiples religiones como la judía en este mundo gentil, que la religión judía era la religión, era la única religión verdadera, y por eso afirma eso. No está siendo discriminatorio, como Pedro sí lo hizo con sus acciones. Lo que Pablo quiere decir es que su judaísmo los contuvo. Hasta ese momento el judaísmo de ellos los guardó. Y los gentiles no los había guardado la ley porque eran gentiles. ¿Me explico? Es lo que Pablo está diciendo ahí. Los gentiles eran inmorales, sus templos estaban llenos de prostitutas, las religiones de los gentiles eran groseras, eran inmorales. Y Pablo lo que está queriendo decir algo es como, sabemos lo que es vivir bajo la ley, nosotros no hemos vivido como ellos, es lo que Pablo está diciendo aquí. Y entonces, ¿qué aprendieron de vivir bajo la ley? No te confundas. Pablo lo que está diciendo es que aprendieron a vivir bajo la ley, y porque aprendieron a vivir bajo la ley, ahora saben que son justificados no por las obras, sino solo por la fe. Por eso es tremendo esta declaración de Pablo. Pablo está haciendo esta aclaración: la ley me ayudó, y por creer en Cristo ahora soy justificado. Por eso hace estos contrastes. Nosotros ahora sabemos, después que hemos visto la película completa en la Biblia, que la ley no puede cambiar el corazón. La ley, todo lo que hizo fue condenarnos, porque no la podíamos cumplir. La ley lo que nos hizo fue llevarnos directo a la condenación y a la muerte. La ley pronunció condena. Pero en la misma ley ahora podemos ver, porque el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos espirituales, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso somos cristianos. En la cruz murió Jesús por nuestra violación a la ley. Por eso es importante conocer este término de la ley. Por eso es importante leer tu Biblia en Levítico y ver la magnitud de la ley. Ver lo inmensamente o lo descomunal que podría ser cumplir la ley. Por eso es importante la ley. Jesús pagó esa pena. Jesús pagó la pena en la totalidad. Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Jesús se convirtió en pecado por nosotros. Y lo único que nosotros necesitamos hacer es creer, y ahí somos justificados. Y a partir que somos justificados podemos reconocer nuestro pecado y podemos reconocer nuestra impotencia, y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de nuestra propia voluntad. Tenemos que arrepentirnos de nuestros propios esfuerzos, de nuestra arrogancia. Que eso luego nos lleva a ser hipócritas como Pedro.
Y lo único que podemos hacer es poner nuestra confianza en Jesús. Estamos hablando de un acto de profundo compromiso. Y lo único que podemos hacer es correr hacia nuestro único refugio, que es Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de Nicodemo? ¿Sí te acuerdas de Nicodemo? Gobernante judío, miembro tal vez honorario del partido fariseo, que era el que estaba en el gobierno, un líder de la élite de Jerusalén, un legalista extremo, fariseo, y le pregunta a Jesús que cómo puede entrar al reino de los cielos, cómo puede entrar al reino de Dios. ¿Quieres razonar un poco esta pregunta? Nicodemo era fariseo. ¿Cómo se enteró que no estaba en el reino de Dios? La misma ley se lo confirmó. Nicodemo, un fariseo, dijo: ¿Cómo puedo llegar allá? No estoy en el reino. Soy fariseo, hago obras, pero quiero estar en el reino de Dios. ¿Estás viendo la utilidad de la ley? Obviamente Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, brother. O sea, no hay forma. Tienes literalmente que volver al cero y empezar de nuevo. Toda tu vida de obras es inútil. Nuestras obras lo único que nos llevan es directo al camino al infierno. Nuestras obras nos llevan, como cualquier ateo humanista, como cualquier naturalista, como cualquier inmoral, ahí nos llevan nuestras obras. Tienes que empezar de nuevo. ¿Qué hizo la ley? Ahora ya puedes entender qué hizo la ley en tu vida. Condenarte, pero también darte a entender que necesitamos la fe en Cristo, que nuestras obras no nos van a salvar. El versículo 17 que dice que pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? Otro versículo muy difícil. Y tal vez cuando lees esto dices: sí, el versículo 16 es tremendo, ¿qué hace esto ahí? Pablo dice algo como: si busca ser justificado en Cristo, créeme, me costó mucho trabajo este versículo. Es como decir, si los judaizantes tienen razón con respecto a las obras, entonces Cristo nos estaría preparando para ser pecadores, lo cual sería una herejía y una herejía total. Pablo lo que está exponiéndoles ahí es: si ellos tienen razón, si ellos tienen razón en exigirnos obras para tratar de ser justificados solo por la fe de Cristo, aparte de las obras, Cristo nos estaría diciendo: pues, tienes que ser pecador. Pablo está jugando ahí con las palabras, haciéndoles ver que las obras no tienen razón. No podemos decir que Cristo nos hizo pecadores. Él le quiere hablar a estos judaizantes diciéndoles: no es cierto, no es por ahí. Las obras no tienen parte en esto, porque si tuvieran parte, entonces Cristo nos estuviera diciendo: tienes que pecar. Las obras nos hacen pecar, nada más. Ya se me está acabando el tiempo. Como cristiano, tu vida no la define la ley. Y es algo que es importante entender. Como cristiano, tu vida no es definida por la ley. Si tú estás en Cristo, puedes entender la diferencia que tienen aquellos que son legalistas, aquellos que son libertinos. Tú puedes ver la diferencia. Y gracias a la ley nosotros podemos ver la diferencia, porque ahora, gracias a nuestra fe en Jesús, somos justificados. No definimos nuestra vida
por una relación con la ley. Definimos nuestra vida por una relación con Jesucristo. Es decir, tú y yo podemos decir, como Pablo lo dijo, hemos muerto a la ley. La ley ya no es nuestro amo. Ya no es condenarme. Hemos muerto a la ley. Con respecto a tu salvación, en el momento en que tú creíste, moriste a esa ley. Ya no hay conexión. Y esto no significa que vivas una vida desobediente. Todo lo contrario. Tú y yo tenemos un maestro nuevo, se llama Jesús. Ahora tú obedeces a Jesús por amor, no por miedo a no cumplir la ley. Y esto es clave, porque somos bien legalistas, somos bien fariseos los cristianos, ¿verdad? Y a veces, otra vez el ejemplo de la Biblia, creemos que leer 27 capítulos es bueno, pero ahora lees los 27 capítulos por amor a Cristo, porque sabes que clavándote en tu Biblia vas a aprender más de Jesucristo y vas a poder amarlo mejor porque lo conoces mejor. Pero es por amor, no es por miedo a la ley. Y al final, en los últimos 2 versículos, yo no sé si sea de los grandes versículos de la Biblia. Tal vez estoy muy exagerado hoy diciendo que el versículo 16 es lo mejor, pero es el impacto que tuvo en mí. Pero también el versículo 20 y 21 son impactantes. Con Cristo he sido crucificado. Si yo te preguntara cómo moriste a la ley, ¿qué me podrías decir? ¿Podrías hacer tuyas estas palabras? Pastor, es que ya no soy yo el que vive en mí. Amén. ¿Puedes decir estas palabras? ¿Puedes decir, ya no soy yo el que vive en mí? Tenemos que luchar porque esto sea vivo en nuestros corazones. Tienes que decir estas palabras hoy mismo. Ya no soy yo el que vive. Cristo vive en mí. Hermanos, yo estoy seguro que Cristo vive en ustedes. Tenemos que ser apasionados en leer esto. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú ves la ley aquí? ¿Ves algún recoveco ahí que hable de obras, de temor a la ley? Esto nos define como cristianos. Esto te define como cristiano. Y si quieres encontrar un versículo que te defina como cristiano, es este. Tú has sido crucificado con Cristo. Amén. Tú has sido crucificado con Cristo. Cuando tú creíste en Cristo, clavaron tus pecados ahí, junto con Cristo. Has resucitado con Cristo ya. Yo sé que falta una parte, pero hoy en día estás gozando de los beneficios de la salvación, al menos de una parte. Ya no vives tú. Ahora Cristo vive en ti. ¿Pueden levantar la mano los que llegaron a las 8 de la mañana hoy? Es por amor. Es por amor a su iglesia. Es por servicio. Pueden levantar los que hicieron más de una hora de la mano, los que hicieron más de una hora de camino para venir aquí temprano. Ya están nuestros extranjeros. Es por amor. Lo que pueden gastar de gasolina y de Uber, tiempo en venir, es por amor. Ya no vive Cristo, ya no viven ustedes, su carne ya no vive en ustedes. ¿Cuál es el motor que los impulsa a llegar temprano, a venir desde ahora en esa? Ya están en esa acá. Desde lejos. Yo, hermanos, yo hoy te puedo decir que vivo enamorado de Jesús. ¿Quién de aquí está enamorado de Jesús?
¿A quién de aquí le dicen loco cuando tu compañero que no es cristiano te dice, ¿por qué le cantas a un hombre y dices que estás enamorado de ese hombre? No entienden, pero tú sí lo entiendes. Tú sí puedes decir que te amo, Jesús, te amo, Dios. ¿Por qué amas a Jesús? ¿Por qué amas a Jesús? Dame un ejemplo. ¿Por qué amas a Jesús? ¿Qué hizo contigo Jesús? ¿Te ama Jesús? Él te amó. ¿Quién se entregó por ti? ¿Tu mamá? ¿Tu pastor? ¿Quién se entregó por ti? ¿Quién dijo, Padre, no veas las porquerías de este hombre? Veme a mí. No veas sus pensamientos. Ve mi sangre derramada en la cruz. Eso es lo que Jesús hizo por ti. Eso significa ser crucificado con Cristo. Cuando Él murió, yo morí. Jesús pagó en su totalidad la pena por los pecadores, perdón, de los pecados de los creyentes. Él fue castigado por eso, por todos los pecados de todas las personas a lo largo de toda la historia de la humanidad que alguna vez iban a creer en Él. Y cuando Él murió, nosotros fuimos crucificados allí. Cuando Él se levantó, nosotros nos levantamos con Él. Amén. Gloria a Dios por eso. Romanos 6 habla de esto. Fuimos bautizados en su muerte. Fuimos inmersos ¿en qué? En su resurrección. Y ahora ¿cómo caminamos? En novedad de vida. Lean Romanos, por favor. ¿Alguien se acuerda de la persona que era antes? Ahora ya caminamos no como antes. Ya no somos las personas que solíamos ser. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti. Si te fijas, todo apunta a Cristo y nada apunta a nosotros. Y todo apunta a Cristo porque por el amor de Cristo, por ti, te justificó. Tú solamente tienes que creer. Nada más. Solo creer. No te importe absolutamente nada de tu vecina, de tus hijos, de tus primos, de la tenencia, de los nuevos requisitos del SAT para tener tu certificado fiscal, porque si no, no sé qué. Olvídate de todo. Lo más importante es dónde está tu fe. Si estamos siendo justificados o no. Y la diferencia de esto es tu fe. ¿Creíste? Eres justificado. ¿Estás dudando? A lo mejor no has leído tu Biblia. Todo se trata de Cristo. Una y otra vez Pablo en sus cartas está diciendo en Cristo. Estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y luego dice Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Es el mejor regalo divino. A veces estamos esperando un milagro del Espíritu Santo que sea muy aparatoso, tal vez. ¿Sabes cuál es el milagro más aparatoso que has visto en tu vida? Que fuiste crucificado con Jesús en la cruz y que ahora Él vive en ti. Ese es el mejor y el más grande milagro. ¿Lo ves? Tú lo ves, tú te conoces. Sabes que caminas porque Cristo te empuja. Sabes que amas porque Cristo te hace amar. Ahora te humillas ante otros porque Cristo se humilló. Y tú quieres padecer padecimientos que Cristo padeció y no te importa. ¿Verdad? Es eso, familia. Es eso. Es eso. Mi oración para ustedes, mi oración para mí, mi oración es para los nuevos que algún día van a llegar, que Dios quiera traer, para todos, es que podamos sentir cómo el Espíritu Santo nos habla a través de esto, cómo el Espíritu Santo nos ha regenerado, cómo el Espíritu Santo ahora provocó en ti un cambio y que ahora puedes entender lo que es la justificación.
Tu salvación no depende de tus propios esfuerzos. Ahora tú eres inocente, inocente. Y cada vez que pecas, ¿qué crees que pasa? Cuando tú ni siquiera pides perdón, si tú estás en Cristo, el Señor ya te justificó. El poder que tiene la obra de Cristo es que todos los pecados que vas a cometer mañana, que todos los pecados que vas a cometer en 37 años, Cristo ya murió por ellos. Y eso te hace justo. Cuando leas los salmos que dice los justos estos y los justos aquellos, está hablando de ti. Eso te hace justo. Eso es increíble. Eso es increíble. Y si tú no sientes eso, si tú te sientes culpable, si tú no has creído en Jesús, quiero orar por ti. Y no porque yo vaya a hacer algo, pero quiero orar para que te arrepientas. Tienes que doblar rodillas, que no te dé pena, nadie te va a ver. Volteate, híncate, tírate, pero clama a Cristo. Clama a Cristo por esa justificación. Clama a Cristo por ese perdón de pecados. No me importa si eres miembro de esta iglesia o si tienes 40 años en el cristianismo. Yo no sé si eres salvo, solo el Espíritu Santo sabe. Pero si estás dudando, clama. Clama, esto es una oportunidad de decirle: Cristo, perdóname. Perdóname, no creo en ti. Solo es tu fe la que te va a salvar. Solo es tu fe en Jesús. Y no importa la cantidad de estupideces que hemos hecho, ni los pecados que hicimos ayer o hoy temprano. Descansa en Jesús. Pon tu fe en Jesús. Eso te va a hacer inocente. De lo contrario, vas camino al infierno. Esa es la realidad. No te puedo yo hablar de que te arrepientas y pongas tu fe en Jesús sin decirte que si no lo haces, vas a estar en el infierno. Y eso es tan real como lo que te acabo de predicar durante una hora. Esa es la contraparte de no descansar nuestra fe en Jesús. Oro porque creas. Oro porque creas. Vamos a orar. Inclina tu rostro. De verdad, si tú te quieres hincar, híncate. Si tú te quieres levantar, levántate. Pero derrama tu corazón al Padre. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado que estés dudando. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado que estés sufriendo por pecados, que estés siendo condenado por ese pecado que te acusa todos los días y que te dice: no eres libre. Yo no sé cuánto tiempo llevas, a lo mejor son años que estás batallando con algo, que no puedes liberarte de eso. No vas a poder, hermano. No vas a poder. El único que puede es Jesús. Y necesitas declararlo con tu boca, que crees en Él. Y después confiar en Él. Eso es lo que necesitas. Así que quiero que oremos. Y derramemos nuestro corazón delante de Dios. Señor, venimos a ti. Señor, ha sido un día maravilloso. Te hemos adorado con nuestros cantos. Hemos orado a ti. Hemos tenido compañerismo esta mañana. Y todo eso es de mucha bendición. Estamos extremadamente, Señor, agradecidos contigo por toda la expresión de tu gracia. Esa gracia que nos has extendido y que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por habernos regenerado. Nos has dado fe en el Evangelio. Nos has justificado, nos has redimido y ahora nos estás santificando, y un día nos vas a llevar a la gloria eterna en tu presencia.
Señor, nos regocijamos en el Evangelio. Ayúdanos a ser fieles al Evangelio de Jesús. Que nunca nos inclinemos a ningún lado de las obras de nuestra carne. Que nunca nos desviemos, que nunca demos paso, absolutamente ningún paso a inclinarnos a un evangelio falso. Ayúdanos a ser audaces y fieles al Evangelio de Jesús para que tú seas glorificado. Señor, pero también queremos reconocer que a veces no creemos que Jesús se convirtió en pecado por nosotros. A veces no creemos que ahora somos justos delante de ti, Señor, por Jesús, por su obra. Señor, ayúdanos, te suplicamos esta mañana que nos ayudes a entender, a comprender la riqueza de nuestra unión con Jesús. Eso va a definir nuestra vida, Señor, ayúdanos a creerlo. Te ruego y te pido por aquellos que no creen en ti, que tienen una vida garantizada en el infierno si no te reconocen. Nosotros ahora vivimos por fe en tu Hijo Jesús y conocemos el amor que viene de Él, pero hay gente que no te conoce. Inclusive puede haber gente aquí ahora mismo que no te conoce, que solamente se ha dedicado a venir a un evento religioso, pero que no entiende que está delante de Dios, que ahora mismo la presencia de Dios habita en este lugar. Ayúdanos a entender eso, la magnitud de tu santidad, la magnitud de tu sacrificio, Jesús. Espíritu Santo, te pido que hables al corazón de cada uno de mis hermanos. Yo no conozco sus verdaderas intenciones, sus pensamientos más profundos, pero tú sí los conoces, Jesús. Que ahora mismo clamamos a ti, que tu verdad habite en nuestros corazones. Tu palabra, tú mismo dices que es como una espada de doble filo. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esa espada quede clavada en nuestros corazones. Y que podamos entender quién eres tú y qué haces tú con nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque no sabemos lo que estamos haciendo. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, clamamos a ti. Queremos creer en ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Pon fe. Pon fe en nuestros corazones. Que no haya nadie que nadie se vaya esta mañana sin creer en ti. Pon en nosotros esa necesidad de creer en ti, de buscarte, de orarte, de conocerte, de orar, de clamar a ti. Pon en nosotros esa carga. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por sus familias, por todos aquellos que los rodean que no creen en ti. Abre sus ojos. Abre sus ojos. Oramos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén.